pero mis hermanos, es algo que debemos hacer todos los días. Vamos a meditar en la palabra de Dios, mis hermanos. Espero que tengan sus boletines allí a la mano, mis hermanos. Espero que los tengan a la mano, sus boletines y plumas y lápices, mis hermanos. Espero que los tengan a la mano. El título de la predicación hoy, en esta mañana, mis hermanos, son 5 hábitos diarios para estar gozoso. 5 hábitos diarios para estar contento, mis hermanos, para estar feliz. 5 hábitos que tú y yo debemos tener para estar contentos, mis hermanos. Y quiero leerles el pasaje, mis hermanos. No lo tengo en la pantalla el día de hoy, no está el pasaje completo en la pantalla el día de hoy, pero mis hermanos, si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias, y si alguien no tiene Biblia, por favor compártala con alguien o acérquese a alguien que sí tiene Biblia. Y si alguien no lo tiene y lo ven ustedes, pues acérquense, compártanle la escritura, mis hermanos. Vamos a leer, y permítanme leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Filipenses 3, del 1 al 14, mis hermanos. Este es el pasaje que estaremos examinando hoy en esta mañana, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, si lo tienen, este pasaje, Filipenses 3, del 1 al 14, mis hermanos. No está en el boletín, mis hermanos, por una cuestión de espacio, de extensión, pero no está tampoco en la pantalla. Por favor, mis hermanos, si lo quieren buscar en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el pasaje de la Escritura que vamos a meditar hoy. Mis hermanos, estamos en una serie de predicaciones acerca de la carta de los Filipenses, mis hermanos. Esta carta, si lo recuerdan, lo hemos ya visto, mis hermanos, es una carta que el apóstol Pablo, ya mayor, ya anciano, está escribiendo desde la cárcel, desde Roma. Está escribiendo esta carta y escribió varias cartas, entre ellas Efesios, primera y segunda de Timoteo también, y también la carta a los Filipenses. Las escribe desde la cárcel, mis hermanos. Pero en esta carta, mis hermanos, no hay ni una gota de tristeza, ni una gota de depresión. Ya anciano, enfermo también y en la cárcel. Pero no hay notas de depresión ni de tristeza, mis hermanos. Y en este pasaje el apóstol Pablo comienza a hacer algunas recomendaciones, mis hermanos, que quiero que vean.
Y quiero que noten en particular, mis hermanos, y solo es para ubicarnos en el contexto, mis hermanos, y quisiera detenerme un poco en el versículo número 2. El versículo número 2, mis hermanos, de esta carta de Filipenses 3, 1 y 2, mis hermanos. Allí dice, en este pasaje, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en su boletín, allí lo tienen, mis hermanos, en su boletín, Filipenses 3, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué quieren decir estos pasajes, mis hermanos? Y permítanme hacer un breve comentario acerca de estos versículos que nos pueden servir, mis hermanos, para entender mejor todo este texto. El apóstol Pablo, mis hermanos, como ha repetido en otras ocasiones en estos pasajes de Filipenses, les dice: hermanos, quiero que estén gozosos. Y no gozosos porque les salga del interior, no porque ustedes sean buenas personas. Y dice: en el Señor. Da la clave allí. La clave, mis hermanos, para estar contento y alegre, la clave, mis hermanos, para tener contentamiento, para tener gozo en la vida, es en Cristo. Solo en Cristo. Esa es la clave para estar contento. Gozosos en el Señor. Gozaos en el Señor, les dice a mí. Y les dice el apóstol: bien, a mí no me es molesto estárselo repitiendo. Se los repito una y otra vez, y para ustedes es seguro. Por esa razón, en el versículo 2, ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla, mis hermanos, el apóstol le dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Son palabras duras estas que el apóstol Pablo está expresando aquí, mis hermanos. Pablo, en la primera parte, mis hermanos, dice: guardaos de los perros. Evidentemente no se está refiriendo a los animales. Evidentemente, mis hermanos. La verdad es que el apóstol está quizás trayendo a su mente, mis hermanos, las palabras de Isaías 56:10. Lo quieren buscar en sus Biblias, tampoco está en la pantalla, mis hermanos, pero Isaías 56:10 dice de la siguiente manera, mis hermanos. O si quieren anotar la cita y luego lo quieren ver, Isaías 56:10 dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, dice el pasaje. Y agrega: no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, dice el pasaje. Es decir, los guardianes, los atalayas, aquellos que deben estar vigilantes, los guardianes, dice el versículo, son ciegos, son ignorantes, son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, mis hermanos? Y quizás trayendo a la memoria este pasaje de Isaías, lo que está diciendo, mis hermanos, es que Isaías está advirtiendo al pueblo contra los profetas falsos que estaban intentando consolar al pueblo y le estaban diciendo al pueblo que las cosas iban bien cuando en realidad no era así. En vez de advertirles del inminente desastre, de la inminente invasión que habría de venir sobre el pueblo, les decían: miren, las cosas van muy bien, las cosas están bien. El reino del norte, mis hermanos, y quiero recordarles esto, el pueblo de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Eran dos pueblos. El reino del norte ya había sido invadido y llevado al cautiverio. Era, mis hermanos, la práctica de los pueblos en esa época, llevarse al pueblo a otro lugar, trasplantarlo a otro sitio, mis hermanos, para que no tuvieran un espíritu nacionalista y evitar revueltas. Eso es lo que hacían. Entonces el pueblo del norte, Israel, mis hermanos, ya había sido llevado al cautiverio. ¿Por qué fue llevado así? Porque los falsos profetas les habían transmitido un falso sentido de seguridad. Y ahora Dios estaba advirtiendo a través de Isaías, mis hermanos, les estaba transmitiendo al reino del sur, al reino de Judá, para que no hicieran lo mismo, para que no confiaran en falsos profetas. Aquí Isaías llama a los falsos profetas, mis hermanos, les llama perros mudos. En este pasaje de Isaías 56:10. No hablaban,
no describían la realidad como era, mis hermanos, así se les llamaba. Y Pablo, utilizando esta misma figura, dice perros, mis hermanos, dice aquí en el pasaje. Es algo duro lo que dice el pasaje, porque no estaban declarando el consejo de Dios. ¿Saben? Hoy mismo en nuestra sociedad tenemos, mis hermanos, en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que busca, mis hermanos, el acomodo, una sociedad que busca la comodidad. Todos buscamos lugares cómodos para vivir, mis hermanos, buscamos disfrutar de comodidades, queremos vivir en la máxima comodidad, mis hermanos, y aún incluso eso se ha metido en las iglesias. Estoy cómodo en la iglesia, cómodo. Pero mis hermanos, lo que tenemos que hacer es escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, escuchar el mensaje de Dios. Lo tenemos que hacer. En cierta ocasión, un hombre, mis hermanos, fue con un médico y le dijo este hombre al médico: oiga, mire, tengo estos síntomas, tengo estos signos, ¿y por qué no me da esta medicina? Porque conozco una persona que tiene lo mismo que yo, le dio una medicina y se curó. Deme lo mismo. Y entonces el médico le dijo: no le puedo dar lo mismo, porque haría mal con usted. Sinceramente le voy a decir la verdad, le dijo el médico. A pesar de que puede tener quizás síntomas parecidos, signos parecidos, le dijo: usted tiene cáncer. Le dijo la verdad. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos? Este hombre, cuando le dicen la verdad, entonces puede tratarse. No esperaba, mis hermanos, y eso es lo que los médicos deben decir, no son palabras de consuelo, no son palabras, mis hermanos, falsas lo que los médicos deben decir. Deben decir la verdad acerca del diagnóstico de las personas, para que las personas se hagan cargo de su propia vida, mis hermanos, y tomen el tratamiento, tomen el medicamento. Hagan esto, mis hermanos. Y es lo mismo contigo y conmigo. ¿Quieres oír la verdad acerca de tu vida? Debemos escuchar todo el consejo de Dios, todo. En la época de Isaías había profetas falsos que estaban consolando a la gente en lugar de estarla advirtiendo. Por eso, mis hermanos, estaban comparados con perros mudos. Dice que en lugar de ladrar, mis hermanos no hacían sonido alguno, no advertían del peligro. Es igual en nuestros días, mis hermanos. ¿Qué es lo que tú y yo debemos tener? Oídos abiertos para escuchar y escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos, y estar apercibidos, atentos, mis hermanos, a lo que debemos hacer. Eso debemos estar, mis hermanos. La verdad, no debemos estar instalados en nuestra propia comodidad, mis hermanos, tratando de hacer el menor esfuerzo, el mínimo esfuerzo, mis hermanos, en tomar las cosas con calma y pasarlo bien. No, mis hermanos. La verdad es que tenemos que estar advertidos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: perros, guárdense. Es decir, cuidado con aquellos que solamente están consolando, estimulando y no están exponiendo la palabra de Dios. Si tú vienes a esta iglesia, ¿sí? Y está bien, si vienes a esta iglesia, espero que puedas escuchar la palabra de Dios. Si acudes a alguna otra iglesia, si vas a otra iglesia, que tú puedas escuchar la palabra de Dios como está en la Escritura. Eso es lo que debemos hacer. Y es la responsabilidad de todos nosotros. De los que predican es exponerlas bien, pero de los que escuchan, estar atentos, mis hermanos, en la palabra, para ver si lo que escuchamos es así en las Escrituras. El apóstol Pablo utiliza otra figura. No solo guardad de los perros, dice: guárdense de los malos obreros. También dice, es decir, hay siervos de Dios que no son honestos, desafortunadamente, lamentablemente. Y también, mis hermanos, dice: guárdense de los que mutilan el cuerpo. Es decir, se está refiriendo a aquellos que son legalistas, obligando a otros cristianos a cumplir la ley de Moisés para obtener la salvación. De esto quiero hablarles, mis hermanos, precisamente. El apóstol Pablo, entonces, en primer lugar, en estos dos versículos, mis hermanos, hace recomendaciones. Y quise hacer un paréntesis aquí importante, mis hermanos, porque debemos seguir estas recomendaciones, ustedes y yo. Todos nosotros, mis hermanos.
ver si estamos en la verdad de Dios. Lo que Dios desea, mis hermanos, no es nuestra comodidad, la tuya y la mía. Lo que Dios desea es que tú y yo crezcamos en carácter, en un carácter a semejanza de Cristo, que crezcamos en esto. Dios, mis hermanos, de verdad no desea que tú y yo estemos solamente cómodos. No es esto, mis hermanos. Si alguien predica esto, solo comodidad, solo consolación, solo esto, mis hermanos, está engañando. La idea, mis hermanos, de la Escritura y del Evangelio es que tú y yo cada día, mis hermanos, estemos en un proceso de transformación a semejanza de Cristo Jesús. Y hacia allá debemos seguir. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque lo que veremos el día de hoy brevemente, mis hermanos, son 5 cosas que tú y yo debemos hacer todos los días como hábito, mis hermanos. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús, tengamos más paz en nuestro corazón, más gozo, más alegría. Y estas cosas debemos hacer, mis hermanos, son recomendaciones que debemos hacer en la palabra del Señor. Así pues, mis hermanos, lo que quiero que veamos es 5 hábitos para estar gozosos. 5 cosas que van a fortalecer nuestro carácter. 5 cosas, mis hermanos, que nos van a dar más paz a ti y a mí. 5 cosas que nos van a estar haciendo estar más contentos, porque van a formar nuestro carácter. Un carácter a semejanza de Cristo, mis hermanos. Entonces, al mismo tiempo que veamos estos 5 hábitos, estas 5 cosas, quisiera que viéramos 5 trampas para no caer en ellas. 5 trampas y 5 hábitos. En primer lugar, mis hermanos, si lo quieren anotar, allí tienen un espacio para los que nos visitan hoy por primera vez o segunda vez. Hay espacios para que puedan anotar allí en sus resúmenes y allí puedan hacer sus propias notas. En primer lugar, mis hermanos, todos los días, si quiero tener un carácter parecido al de Jesús y además estar gozoso, todos los días descansaré en la gracia de Dios. Debemos descansar en la gracia de Dios. Esto es lo primero que debemos hacer, mis hermanos, si tú y yo queremos tener más contentamiento, más gozo, más paz. Cada día debemos descansar en la gracia de Dios. ¿Saben? Muchas personas tratan de ganarse la aprobación de Dios, ganarse el amor de Dios, mis hermanos, ganar el reconocimiento de Dios. ¿Saben, mis hermanos? No lo ganamos, no es así. Dice la Escritura que Dios es amor y nos ama de manera incondicional. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así dice la Escritura, de esa manera. Ahora, déjenme, mis hermanos, seguramente ustedes han escuchado, lo que te estoy ofreciendo no es una religión, es una relación. ¿Lo han escuchado? Mis hermanos, bueno, quiero decirles cuál es la diferencia clara, mis hermanos. La religión es lo que tú y yo hacemos para Dios. Hacemos cosas para Dios, mis hermanos. La verdad es que lo hacemos cosas para servir a Dios, mis hermanos. Pero saben, la relación es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo que Dios ha hecho, y lo ha hecho por pura gracia. El Señor, mis hermanos, vino, nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo tuviéramos una relación con Él y a través de Él con el Dios alto, el eterno, mis hermanos. Dios está profundamente interesado en que tú y yo tengamos una relación con Él a través de Jesucristo. En la Biblia, mis hermanos, en la palabra de Dios, allí se nos expone todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Aquí en la Biblia, aquí están, mis hermanos, lo que hizo Jesús en la cruz no fue casualidad, no fue, mis hermanos, suerte. Es el plan de Dios de salvación para todas las personas que creen en Jesucristo. Es eso, mis hermanos, y lo que está en la Biblia es lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y Él quiere, mis hermanos, la verdad es que tengamos una relación con Él. Tú vas a perder tu gozo, tu paz, tu contentamiento cada vez que olvides esto. Cada vez que piensas, tengo que ganar la aprobación de Dios, tengo que ganarme el amor de Dios, tengo que hacer algo para que Dios me ame. ¿Sabes? Cada vez que pienses eso, vas a perder el gozo en tu corazón. ¿Por qué no? Ni tú ni yo tenemos que ganar la aprobación de Dios.
No tenemos que ganar su amor, mis hermanos, no es así. Si ustedes ven la escritura, mis hermanos, Filipenses 3:3, ¿lo podemos leer, mis hermanos, juntos? Lo que dice este pasaje, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Dice allí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, no teniendo confianza en los esfuerzos humanos, no confiando en nuestra propia carne, no confiando en los esfuerzos humanos. ¿Sabes? Tú debes dejar de hacer esto. Si lo haces, quiero decírtelo en esta mañana que debes dejar de hacerlo. No debes intentar ganarte tu camino al cielo. Debes dejar de intentar demostrar que eres lo suficientemente bueno para llegar al cielo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, tú y yo también, todos nosotros, mis hermanos, nunca seremos lo suficientemente buenos para llegar al cielo. La única manera de llegar al cielo, a la presencia de Dios, es por la gracia de Él. Es por su gracia. Así es que, quiero repetírtelo, necesitamos descansar en la gracia de Dios todos los días. Todos los días. No es por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos descansar en las gracias de Dios, mis hermanos. Ahora, hay una trampa aquí, mis hermanos. Y es una trampa, mis hermanos, que me comenté hace un momento allí en el versículo 2 de Filipenses 3. Mis hermanos, la primera trampa que nos quita el gozo y la alegría es el legalismo. Es el legalismo. Y permítanme explicárselos, mis hermanos, ¿qué es el legalismo? Legalismo es la actitud que tú y yo tenemos para demostrar nuestro amor a Dios. Es la actitud que tenemos para demostrar que amamos a Dios, mis hermanos. El legalismo es confiar en lo que tú y yo hacemos para Dios en lugar de confiar en lo que Jesús hizo por ti y por mí. Estamos confiando en la carne, en nosotros, confiando en que tenemos que cumplir las reglas, regulaciones, rituales, restricciones y todas estas cosas para probarnos a nosotros mismos que somos dignos de llegar a la presencia de Dios. Eso se llama legalismo, mis hermanos. ¿Conocen los 10 mandamientos? ¿Alguien los podría repetir, los 10? ¿Sí? Saben que existen, ¿no? Que están ahí en la Biblia, ¿no? ¿Alguien los puede decir? Bueno, quiero decirte esto. ¿Sí? Tú puedes pensar, si cumples los 10 mandamientos, Dios te dejará entrar al cielo. Pero ¿cómo lo vas a cumplir si ni siquiera lo sabes? Si no te sabes los 10 mandamientos, ¿cómo los vas a cumplir? ¿Sabes? No es por lo que tú y yo podamos hacer. Tú y yo hemos roto estos 10 mandamientos. Tú y yo. ¿Qué hay sobre el adulterio? Quizás, ¿sí? No has estado con otra mujer diferente a tu esposa, pero has sentido lujuria en tu corazón. Quizás. ¿Y sabes? Entonces eres culpable de adulterio, tal como lo dijo Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia dice que si tú odias a alguien en tu corazón, y así lo dijo Jesús, eres culpable de asesinato. No lo has matado, pero si lo odias, es como si lo hubieras matado. ¿Sabes? Somos culpables de todo esto y por eso necesitamos la gracia de Dios. Así es que necesitamos descansar en su gracia, en la gracia de Dios, mis hermanos. Quiero que vean este versículo, Filipenses 3:6, mis hermanos. Dice allí, y hay varias cosas, allí del legalismo, Son rituales, si lo quieres poner. Si perteneces pues yo soy de esta especie humana, de la raza humana, o de raza, soy ario, sajón, o soy judío. Vamos, ¿estás confiando en eso? ¿O estás confiando en la religión, o en las reglas, o en tu reputación, en tu fama de que haces las cosas bien? Entonces eres legalista. Porque estás tratando de ganar el cielo a través de estas cosas, a través de reglas, a través de reputación. Y eso no va a funcionar nunca. Nunca va a funcionar. Jamás va a funcionar esto. Vean este pasaje, mis hermanos.
Filipenses 3:6, dice el apóstol Pablo, dice con respecto a sí mismo, en cuanto a la justicia, dice que es en la ley irreprensible. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol, mis hermanos? Que él era irreprensible en este sentido. Era un legalista profesional, estaba tratando de llegar a Dios, de llegar al cielo a través de rituales, a través de varias cosas, mis hermanos, y no funcionaba, mis hermanos. El apóstol Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo, yo era un guardián de las reglas, lo hice, cumplí con estas cosas, era un buen hombre. Pero no es así como uno llega a la presencia de Dios. Por cierto, ¿sabes o cómo sabes cuando eres legalista? ¿Cómo lo sabes? Déjenme decirles la señal reveladora para saber si tú eres o no legalista. Cuando tú eres crítico de los demás y estás juzgando a los demás. Esa es la señal. Cuando ves a alguien y lo empiezas a criticar, lo empiezas a juzgar, empiezas a hablar, decirle a la persona, eres duro con los demás. Cuando veas a alguien, y quizás tú mismo, que es crítico con los demás, que critica a los demás, ¿sabes por qué? Porque en realidad no se sienten bien consigo mismos. No están dando la medida de Dios, mis hermanos. Entonces inconscientemente son críticos con los demás. ¿Por qué? Porque no se sienten aceptados ni amados. En contraste, mis hermanos, ¿cómo sabes cuando estás viviendo por gracia? ¿Cómo sabes que estás viviendo en la gracia de Dios? ¿Sabes? De una manera, cuando eres amable con los demás. Cuando alguien es amable, entiende que Dios le ha perdonado a uno por pura gracia, porque uno ni siquiera lo merece. Dios le ha perdonado por gracia. Y es entonces, mis hermanos, al entender esto, que uno también puede perdonar a otros. Cuando uno recibe la gracia de Dios, también puede uno dar la gracia de Dios a los demás. Y entre más legalista es uno, mis hermanos, más crítico, más prejuicioso, pero cuanto más vive por la gracia de Dios, uno es más amable y cortés con los demás. El legalismo, mis hermanos, roba la alegría del corazón, roba la paz del corazón, seca las iglesias también, seca a los creyentes. ¿Alguna vez has sido una iglesia legalista? Yo espero que esta congregación nunca sea así, mis hermanos. Pero si tú has sido una iglesia legalista, quiero decirte que esas iglesias no están contentas, no son felices, no hay alegría, no hay contento. Están por obligación, porque se sienten culpables y vergüenza y cosas por el estilo. Pero cuando finalmente uno se da cuenta que para que Dios le ame a uno, no necesita uno hacer nada. Aceptar el amor de Dios, ¿sabes? Ese es un hecho liberador, libera. Uno se siente libre, mis hermanos, cuando uno recuerda la gracia de Dios y uno descansa en la gracia de Dios. Filipenses 3:9, mis hermanos, dice allí, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice, ser hallado en Cristo, en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, mis hermanos, la manera en que uno gana la aprobación de Dios, no la gana uno, mis hermanos. No es nuestro rendimiento, no es nuestro actuar, no es lo que nosotros hacemos, es su perdón. Es lo que Él ya ha hecho. Es lo que hizo en la cruz hace 2000 años, mis hermanos. Así es que te pido, cuando mañana te levantes por la mañana, ¿por qué no recuerdas? Traes a tu mente este pensamiento y dices, Señor, quiero recordarme en este día, a través de este día, que soy completamente perdonado y vivo por la gracia de Jesucristo. ¿No crees que sería una manera adecuada de comenzar tu día? ¿No crees que estarías más contento si empiezas el día diciendo, todo lo que he hecho mal, todos mis errores, todos mis pecados me han sido perdonados? Y puedas descansar en la gracia de Dios. Te invito a que lo hagas de verdad.
que entiendas esto. Si tú comienzas a hacer esto, déjame decirte lo que va a suceder. Dios va a comenzar a forjar tu carácter a semejanza de Cristo, porque estarás dependiendo de Dios y no de tus propias fuerzas. Segundo lugar, mis hermanos, ¿saben? El segundo hábito, la segunda cosa que tenemos que hacer, mis hermanos, lo segundo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo segundo, ahorita aparecerá en la pantalla, mis hermanos, lo segundo. Todos los días, y si quieren colocarlo, mis hermanos, todos los días recordaré lo que importa. ¿Lo quieren colocar? Todos los días voy a recordar lo que importa. Si lo quieren colocar allí, mis hermanos, es esto. Todos los días voy a recordar lo que importa. Allí. Si le das escape, mi hermano, a lo mejor, y volviendo a entrar. Gracias, mi hermano. Allí está. Y ahora sí, nada más. Gracias, mi hermano. Todos los días tenemos que recordar lo que importa. Esto tenemos que hacer. Tenemos que recordar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante, mis hermanos? ¿Sabes? Tenemos que levantarnos por la mañana, mis hermanos, recordando lo que importa y lo que no importa. Lo que cuenta y lo que no cuenta. Y ¿sabes? Somos muy dados a distraernos. Nos distraemos, mis hermanos, por las cosas intrascendentes de la vida, por las cosas que no son importantes. Nos distraemos con lo que es mezquino, nos distraemos con lo que es trivial, lo que realmente importa. Con eso nos distraemos. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos? ¿Por qué es importante? Déjame decir por qué y déjenme poner unos pequeños ejemplos. ¿Te has dado cuenta que vas en tu carro, por ejemplo, y vas contento y de repente alguien se te atraviesa? ¿Qué haces? ¿Le suenas el claxon? Quizás. Y quizás hasta le haces alguna seña, ¿no? O en tu pensamiento le estás diciendo, oye, ¿por qué se me atravesó esta persona ahí? ¿Sabes qué ocurrió allí? Te robó tu paz, tu gozo y tu felicidad. ¿Importó el que se te metiera? ¿Importó que te ganara tu lugar en la fila del auto? No, no es importante. Pierdes la alegría. Mis hermanas, cuando van con el estilista a hacerse el cabello, mis hermanos, a cortárselo, ¿verdad? Y no queda como como uno quiere, mis hermanos. ¿Qué pasa? ¿Te enojas? ¿Es realmente importante? Ven, vuelve a crecer. O la ropa que te pones. ¿Saben, mis hermanos? ¿Esas cosas pequeñas importan? No, claro que no importan. No importan, mis hermanos. Sin embargo, a veces nos enfocamos en estas cosas y nos roban la paz y la alegría. Si tú y yo queremos ser personas más felices, con un carácter a semejanza de Cristo, mis hermanos, necesitamos recordar lo que es importante. Como creyente, como hijo e hija de Dios, no te preocupes por las cosas en las que solías pensar que eran importantes antes de que conocieras a Jesucristo. Las cosas cambian. Versículo 7, mis hermanos, Filipenses 3. Filipenses 3, 7. ¿Qué dice aquí el pasaje? Pero cuántas cosas, ¿lo quieren leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Todas las cosas que yo pensaba que eran importantes, las cosas que yo consideraba que eran fundamentales, ahora considero que no valen nada ahora que conozco a Cristo. No valen nada, no importan estas cosas. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, Filipenses 3:7. Quiero preguntarte, ¿cuál era la cosa más importante para ti antes de conocer a Jesucristo? ¿Tu trabajo? ¿Tu carrera? ¿Ganar dinero? Tal vez a salir y tener una cita con un muchacho, una muchacha, tal vez ser popular, tal vez tener seguridad, tal vez hacer mucho dinero. Pablo, ¿qué dice de todas estas cosas? Lo que Pablo dice era, para mí eran importantes, y subrayo el eran.
Eran importantes, pero ahora no es así. Ahora que conozco a Cristo, esas cosas no valen nada. Son diferentes, no valen nada, mis hermanos. La verdad es que debemos entender esto. Si Cristo ha entrado en tu corazón, también hay una nueva ética de valores en tu mente y en tu corazón. Una nueva valores donde las cosas cambian y lo que consideras importante, ahora eso no tiene valor, no tiene importancia, ya no importan. Quiero preguntarte, ¿cómo sabes si verdaderamente eres salvo? ¿Cómo sabes si verdaderamente Jesucristo ha entrado en tu corazón y ha cambiado tu mente, tu corazón? ¿Cómo sabes si verdaderamente has sido salvado por Jesucristo? Bueno, déjenme decirles cómo lo sabe uno, mis hermanos. Aparte de que uno tiene gozo y paz y otras cosas, déjenme decirles, los valores cambian. Los valores cambian, la actitud ante la vida cambia. Si tú no has cambiado tus valores de vida, déjame decirte, es probable que no seas salvo. Porque quiero decirte, no puede ser que alguien tan grande como Jesucristo haya entrado en tu vida y no te haya cambiado. Lo que Jesús hace en la vida de las personas cambia sus valores, cambia su carácter. Y créeme que lo hace. Las cosas, por ejemplo, que yo solía pensar que eran grandiosas, ya no me importan. Tenemos otros valores, mis hermanos, otras cosas, otros valores. Recuerdo, mis hermanos, cuando yo era joven, y no hagan mis hermanos, ¿verdad? Pero hace ya bastante tiempo, algunas personas, un muchacho me decía, mis hermanos, oye, ¿tú por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no te vas allí nos acompañas a emborracharnos, a ir con muchachas? ¿Por qué no vas? Pues lo que le tuve que decir es que, pues quizás en otro momento eso hubiera sido importante, pero para mí eso ya no es importante, porque la diferencia en mi vida la hizo Jesucristo, y eso es lo que Cristo hace en la vida de todos, mis hermanos. Eso es lo que hace la vida. Este es el asunto. Cuando uno se convierte en cristiano, se da uno cuenta de esto. Pero conforme pasa el tiempo, mis hermanos, el mundo en el que vivimos, la sociedad en que vivimos intenta lavarnos el cerebro para que pensemos que las cosas que no son importantes son importantes. Es como tener un par nuevo de zapatos, mis hermanos, tener ropa nueva. Eso es muy importante. No, no lo es. Y esta es la trampa. ¿Cuál es la trampa, mis hermanos? Es esta. La trampa es esta. La trampa es la cultura popular. La cultura que nos rodea. Ya lo he comentado en algunas otras predicaciones, mis hermanos. El cristianismo es contracultural. Va contra la sociedad en la que vivimos. Es contracultural. Va contra la cultura dominante, mis hermanos, de la sociedad. Porque la cultura te dice, vive de esta manera. Y el cristianismo, mis hermanos, lo que dice, vive de esta manera, de otra manera. ¿Cómo? Como dice Jesús. Como dice Cristo. Es de otra manera. ¿Sabes? La sociedad nos dice, mis hermanos, que lo importante es lo inmediato, lo actual, lo urgente. Pero no, mis hermanos. Lo urgente, lo inmediato y lo relevante no necesariamente es importante. Lo que tú y yo tenemos que pensar sobre lo que tú piensas que es importante, tienes que pensar en esto. ¿Cuánto va a importar lo que tú consideras que es importante en 100 años? ¿Va a seguir siendo importante? ¿O ese asunto, lo que tú consideras que es importante en tu vida, va a ser importante en 5 años? O déjame cambiar la pregunta, ¿cuánto de lo que te preocupa hoy te va a importar mañana? Si no va a importar mañana, mucho menos para toda la eternidad. Y saben, como seguidores de Jesucristo, tenemos que vivir a la luz de la eternidad, mis hermanos. Todo el mundo y todo lo que nos rodea constantemente nos está diciendo que lo mezquino, lo trivial, lo insignificante es lo importante. Todo el mundo está en búsqueda de lo trivial, mis hermanos. Estamos viviendo por cosas
que no van a importar, mis hermanos, mañana o pasado o el año que entra o la semana que entra, mis hermanos. ¿Sabes? Tenemos que concentrarnos y enfocarnos y vivir a la luz de la eternidad, mis hermanos. Te pregunto, ¿por qué estás tan preocupado? ¿Realmente eso es importante? ¿Por qué estás tan estresado? ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás tan temeroso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás tan nervioso por esas circunstancias de tu vida? ¿Sabes? No van a importar la semana que entra, ni mucho menos por la eternidad. Así es que tenemos que recordar esto, mis hermanos. Versículos 8 y 9 de Filipenses 3. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. La palabra basura, mis hermanos, ¿la pueden ver en el texto? Allí está la palabra basura. Es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo, mis hermanos? Se ha traducido aquí como basura en el español. Pero en realidad en el idioma griego, mis hermanos, en el original, lo que significa esa palabra, y lo voy a decir, mis hermanos, es excremento. Es como si el texto dijera, mis hermanos, todo esto lo tengo por amor a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por excremento, como si fuera excremento. Ese es así. Para ganar a Cristo, porque eso era lo más importante ahora para Pablo, y ser hallado en Él, con Él, mis hermanos. Es así. Lo cierto, mis hermanos, si queremos vivir vidas más tranquilas, más felices, más gozosas, con un carácter más a semejanza de Cristo, debemos poner realmente lo que es importante, discriminar entre lo que es importante y lo que no. Y así debemos vivir, mis hermanos. En tercer lugar, mis hermanos, si ustedes lo quieren anotar, ¿qué debemos hacer todos los días? Todos los días debemos conocer mejor a Jesucristo. Todos los días debemos conocer mejor a Jesucristo, mis hermanos. Cada mañana cuando tú y yo nos paremos, debemos pensar, esta es una nueva oportunidad, es un nuevo privilegio para conocer más de Cristo. Quizás quieras decir esto, si este día no entiendo todas las cosas que pasen, pero si llego a conocerte más, Señor Jesús, será un buen día. Quiero amarte un poco más este día. Quiero conocerte un poco más este día. Creo que podemos hacerlo, mis hermanos. ¿Sabes? Lo cierto, mis hermanos, es que tú y yo fuimos creados para estar en relación con Dios a través de Jesucristo, y el objetivo de nuestra vida es conocer más y más a Cristo. ¿Recuerdan el texto, mis hermanos, hace un momento que estaba repasando el texto de la semana pasada de Jeremías 9, 23 y 24? ¿Lo recuerdan? El texto, mis hermanos, dice, si quieres alabarte, no te alabes en tu riqueza, no te alabes en tu valentía. ¿Sí? Dice, si alguien quiere alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme. ¿Quieres estar orgulloso de algo? Pues es esto, en conocer al Señor, en entender de Dios. Cada día que pase, tú y yo debemos hacer esto, mis hermanos. La verdad. Cada día que pase debemos conocer un poco más a Dios. Dice Filipenses 3, 10 y 11, mis hermanos. ¿Lo podemos leer juntos? Dice allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, mis hermanos? Mira, cada día que pase debes conocer más de la Rosa de Guadalupe.
No, ¿verdad? O cada día que pase debes saber más de las Kardashian. O cada día que pase debes saber más del último chisme de los artistas. No. Cada día que pase, lo que debemos hacer, mis hermanos, es conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocer a Cristo, a fin de conocer a Él. ¿Conoces alguna persona famosa? Pues seguro has oído hablar de esa persona famosa, pero no la conoces en lo personal. Yo a quien conozco muy bien, mis hermanos, es a mi esposa, a mis hijas. Las conozco bien porque tengo una relación con ellas. Y la manera en que tú y yo llegamos a conocer a Dios es a través de Cristo Jesús, es a través de una relación diaria con Él. Job, mis hermanos, en el libro de Job, dice que, mis hermanos, después de que padeció y tuvo todas estas dificultades, que sus hijos se murieron, perdió toda su hacienda, sus camellos, sus burros fueron robados, mis hermanos, él llega a declarar al final del libro: de oídas te había oído, de oídas te conocía, Señor, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué estaba diciendo Job? Había crecido, había madurado. Solo te conocía de oídas, y así hay muchos que conocen a Dios solo de oídas, que conocen a Cristo solo de oídas, pero no en una relación personal y vívida, en una experiencia real, mis hermanos. Y de eso es lo que se trata el cristianismo, de conocer a Cristo verdaderamente y de una manera real, mis hermanos, a fin de conocerle. ¿Saben, mis hermanos? Lo que nos está diciendo este pasaje es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer en conocer más de Dios. Tenemos que crecer en conocer más de Cristo, mis hermanos. ¿Sabes? Cuando uno invierte su dinero en CETES, o lo pone uno en el banco, o lo pone uno en la bolsa, mis hermanos, en acciones, uno lo que está haciendo es invertir. ¿Para qué? Para que ese dinero crezca, ¿no es así? Bueno, lo que quiero decirles, mis hermanos, es que tú y yo tenemos que invertir para conocer más a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que invertir? Tiempo. Tiempo. Si quieres conocer más de Dios y de Cristo, tienes que invertir tiempo. Tiempo, mis hermanos. Es así. La verdad es que, mis hermanos, tenemos que invertir tiempo. ¿Quieres crecer en una relación de noviazgo? ¿Quieres crecer en una relación de tu matrimonio? Tienes que invertir. Tienes que invertir tiempo. ¿Para qué? Para que tu relación con tu esposo o tu esposa vaya mejor. Tienes que invertir tiempo. Y de la misma manera, mis hermanos, ¿quieres conocer más de Dios? Tienes que invertir tiempo. No va a suceder de manera mágica, no va a suceder de manera automática. Y mis hermanos, tenemos que conocer así más a Cristo. ¿Cuál es la trampa aquí? ¿Cuál es la trampa? Las ocupaciones. Esa es la trampa, las ocupaciones. ¿Sabes? Nos ocupamos demasiado. A veces, yo tengo problema con esto, mis hermanos, y lo comento. Mis hermanos, tengo problema con las ocupaciones. Sí, a veces estoy demasiado ocupado, pero quiero decirte que este es un peligro. Las ocupaciones destruyen las relaciones, destruyen la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tu relación con Dios también puede ser destruida si no pasas más tiempo con Él. Y tenemos que invertir, mis hermanos. Para llegar a conocer a Jesucristo, tienes que sacar tiempo y pasar tiempo con Él. Tienes que pasar tiempo con Jesucristo. ¿Cuánto? Puedes empezar con pocos minutos cada día. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos cada día, y luego puedes irlo aumentando progresivamente. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, lo que sea mejor para ti, pero tienes que tomar tiempo para conocer más de Dios y de Cristo. Salmo 46:10, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlos, este pasaje, la primera parte de este versículo dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Debemos estar quietos, es quitar ocupaciones, mis hermanos, y permanecer quietos para conocer de Dios, tomar un tiempo con Él.
Cuarto lugar, mis hermanos, lo cuarto que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, en cuarto lugar? Todos los días tengo que revisar dónde necesito crecer. Todos los días tengo que hacer un autoexamen de mi propia vida. Tomar un tiempo, mis hermanos, donde uno esté quieto y donde uno, mis hermanos, pueda empezar a evaluarse a sí mismo. Tú puedes decir, Señor, ¿dónde tengo que crecer? ¿En qué área de mi vida? ¿En qué necesito trabajar? ¿Dónde estoy débil? ¿Dónde quieres que sea más fuerte, Señor? Hay que examinarse. Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios. Y esta debe ser nuestra actitud, que Dios nos examine y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? Cada día debemos hacer una pequeña prueba con nuestro Señor. Una pequeña prueba y decirle, Señor, ¿dónde está mi corazón hoy? Es una evaluación espiritual. ¿Qué necesito trabajar hoy? ¿Dónde necesito crecer? ¿Qué necesito confesar? ¿Qué necesito comenzar a hacer? ¿Dónde necesito seguir creciendo? ¿Dónde requieres tú que yo pueda crecer? ¿En qué área de mi vida estoy débil? ¿Sabes? Para hacer esto se requiere humildad. Humildad delante de Dios. Pero, ¿sabes? Es un hábito que nos lleva a parecernos más a Jesucristo, pero que también trae mucha paz en el corazón. Alguna vez lo he dicho, mis hermanos, el Evangelio no es solo aquel momento cuando tú tomaste la decisión de seguir a Jesucristo. En esa noche o en esa mañana o tarde, estabas en la iglesia o estabas en la escuela, en el lugar donde estabas. Eso no es solamente el Evangelio. El Evangelio no solo es cuando tú tomaste esa decisión hace un mes o 2, 1 año o 10 años. No. El Evangelio es algo que se vive diario, mis hermanos. Es algo que se vive diario por el resto de nuestras vidas. Y tenemos, mis hermanos, que seguir a Jesucristo día a día, seguir diciéndole, Señor, ¿dónde necesito crecer? ¿Qué área de mi vida es débil? ¿Sabes? Es una decisión seguir a Jesucristo, pero va seguida de un proceso de toda la vida, mis hermanos. De toda la vida. Quizás has conocido a alguien o tú mismo que has tomado la decisión de seguir a Cristo y te has dado cuenta que no te has movido de allí. Es decir, no has crecido. ¿Por qué? ¿Por qué no has crecido? Quizás no has crecido en tu vida cristiana. Sigues luchando con las mismas cosas, las mismas actitudes. Sigues luchando con las mismas cosas. Necesitas acercarte a Cristo y que Él te examine. Tú debes pedírselo. Señor, ¿dónde debo crecer? ¿Dónde estoy débil? ¿Necesito trabajar con la paciencia? ¿Necesito deshacerme de los celos o de la ira? ¿Necesito trabajar cuidando más mis palabras? ¿Necesito también trabajar con la ira, con el enojo? ¿Dónde debo crecer, Señor? ¿Dónde? Pues mis hermanos, esto debemos hacer. Filipenses 3, 12 y 13. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice el pasaje: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabes? Pablo, quien escribió esto, ya era anciano, un hombre mayor. Pablo, que había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, anciano, en una prisión en Roma, en sus últimos días, esta persona madura, mis hermanos, sin embargo dice, todavía no llego, todavía no lo alcanzo, todavía no crezco lo suficiente, no he llegado todavía, todavía estoy creciendo, todavía estoy aprendiendo, todavía estoy pareciéndome más a Cristo Jesús cada día. Y así tenemos que ser, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la trampa, mis hermanos, aquí? El orgullo.
si lo quieres anotar. El orgullo, mis hermanos, esta es la trampa. ¿Saben? El orgullo es aquello que nos impide crecer, que nos impide ser como Cristo, mis hermanos. Cuando no admites que tienes necesidad de Cristo, cuando no admites que todavía te falta, que necesitas crecer, que eres débil, que tienes una debilidad en tu carácter, o que eres iracundo, enojón, o cualquier otra cosa. Cuando eres orgulloso y no lo estás admitiendo. Tenemos que aprender esto, mis hermanos, de verdad, tenemos que aprenderlo. ¿Sabes? Podemos aprender a ser más maduros, mis hermanos, si somos más honestos. Por eso dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Se han tomado el pulso, mis hermanos? ¿Se lo han tomado? El pulso siempre se toma de este lado, donde está el dedo gordo, del radio. Para que se acuerden, mis hermanos, esta es la antena del radio. ¿Y cuál es el radio? Este hueso que está aquí. ¿Está bien? El pulso, ¿cómo se toma? Pues de aquí, de este lado, donde está el radio. ¿Se lo han tomado? Los médicos lo toman, mis hermanos, para ver el estado de salud de una persona. Está lento, está rápido. Cuando una persona tiene fiebre, está muy rápido. Es así. Bueno, mis hermanos, debemos hacer un chequeo diario y tomarnos el pulso espiritual cada día. Cada día, mis hermanos. Ser honesto con nosotros mismos y evaluarnos para ver, mis hermanos, si estamos creciendo o no. Finalmente, en quinto lugar, mis hermanos, en quinto lugar, todos los días, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días, mis queridos hermanos, tenemos que olvidar lo que está atrás y enfocarnos en el futuro. Olvidar lo que está atrás y enfocarnos en el futuro. Mis hermanos, ya lo hemos comentado algunas veces. La verdad, mis hermanos, debemos olvidar aquello que no podemos cambiarlo y enfocarnos en el futuro. No debemos enfocarnos en el pasado, sino en el futuro. El pasado ya pasó, ya está hecho. Las preocupaciones no van a cambiar el pasado en lo absoluto, ni un poco. Así es que, mis hermanos, no debemos olvidar lo que no podemos cambiar. Si algo puedes cambiar, cámbialo. Cámbialo. Arréglalo. Si algo puedes cambiar, pero si no lo puedes cambiar, entonces debes olvidarlo y seguir adelante. Seguir adelante. Mis hermanos, quizás te han herido en el pasado. Quizás alguien te ha lastimado, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu hermano, tu hermana, tu novia, tu esposa. Quizás te lastimó el corazón. Y sabes, lo siento. Lamento que te hayan lastimado. Pero, ¿sabes? No debes quedarte ahí. No debes quedarte en el pasado solamente con tu herida y seguir con tu herida años y años. No, mis hermanos. Debemos ir hacia adelante. Debemos no aferrarte al dolor, no aferrarte a la herida, no aferrarte a ello, porque si te aferras a ese recuerdo, quiero decirte que eso va a robar la felicidad y la paz de tu vida. No debes hacerlo, debes dejarlo ir. Filipenses 3, 13 y 14 dice, mis hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos, mis hermanos, enfocarnos hacia adelante, hacia Cristo. Debemos hacer esto, mis hermanos, debemos hacerlo. Ahora, hay algunas trampas, mis hermanos, y quiero comentarlas rápidamente. ¿Cuáles son algunas trampas? La falta de perdón. Quiero decirte que no es que olvides lo que está atrás, no, lo puedes arreglar. Quizás no puedes estar con la persona que te hirió, quizás no puedes estar con la persona que te lastimó, pero lo que sí puedes hacer es perdonarla. Eso sí,
Hay que arreglar esta parte para seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque muchas personas pretenden crecer, mis hermanos, sin arreglar el pasado, y luego sucede como los pasteles. ¿Se acuerdan cómo son los pasteles, mis hermanos? Están en el horno y uno los ve a través de la ventanita, mis hermanos, está creciendo. ¿No es así? Pero le abre uno la puerta, se sale el calor, ¿y qué pasa con los pasteles o los panes? Se bajan. Y eso sucede con la vida de las personas. Cuando uno no arregla el pasado, mis hermanos, uno se da unos bajones en la vida, si uno no lo arregla. ¿Qué debe hacer uno, mis hermanos? Bueno, hay cosas que podrás arreglar, que no podrás arreglar. Pero si hay algo que arreglar, arréglalo. ¿Y cómo lo puedes arreglar? Perdonando. Es una trampa, mis hermanos, la falta de perdón. Alguien te lastimó, alguien te hizo algo en el pasado y quizás ya no ves a esa persona, pero puedes perdonarla para seguir adelante con tu vida. La segunda trampa, mis hermanos, que está allí es el remordimiento o el rencor. Quizás las personas te han herido. ¿Qué debes hacer? Perdonarlas. Pero si tú has hecho algo con esas personas, las has lastimado a esas personas y quizás tienes sentimientos de rencor y de amargura y estás atascado allí en este punto, en esa relación, en el pasado. Bueno, quiero decirte que aferrarte al rencor es tonto, porque no le va a llegar nada a esa persona, ni le va a lastimar a esa persona, ni le vas a hacer daño guardando rencor. No. Así es que la única persona a la que tú hieres cuando tienes rencor es a ti mismo. Cuando tú guardas el rencor, solo te estás lastimando a ti mismo. Así es que déjalo ir, suéltalo y arréglalo con el Señor. Finalmente, la última trampa, mis hermanos, es la tradición. La tradición. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen, no, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Bueno, quiero decirte que las cosas cambian. Las personas cambian, las relaciones cambian, los matrimonios cambian, las familias cambian, las iglesias cambian, los países cambian. Hay cambios de clima, hay cambios de cultura, todas las cosas cambian. Así es que no te aferres a que las cosas permanezcan igual, no, porque todo cambia. Todo cambia. La alegría, mis hermanos, es una decisión, es una elección. Tú eliges estar tan contento como quieres estar, a pesar de las decisiones, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Las cosas cambian, mis hermanos. Así es que quiero decirte eso. Quiero terminar, mis hermanos, y quiero terminar con un versículo de la Escritura. Hemos visto 5 cosas, 5 hábitos que nos van a ayudar mejor y a parecernos a Cristo. Mis hermanos, 5 cosas que también nos traerán más gozo, más paz, más tranquilidad, más alegría. Pero quiero decirte que esto no va a surgir de ti. Esto surge de la obra que Cristo Jesús hace en tu corazón, en nuestro corazón. Al principio de este culto, mis hermanos, leímos este pasaje. Allí en Isaías 43, en el versículo 19, al principio de este culto. Dice el versículo, el Señor dice, he aquí que yo, dice el versículo, hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero decirte que el Señor no ha terminado. No ha terminado contigo ni conmigo. Todavía el Señor sigue trabajando y quiere hacer cosas nuevas en cada vida. A veces parece como si tú estuvieras en un desierto, como dice el versículo. Pero el Señor traerá allí ríos refrescantes. Quizás pareciera que tu vida está detenida en algún punto y no has podido avanzar en ese punto. Pero fíjate lo que dice el pasaje. Hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. Esta es una promesa que puedes tomar para ti. Si te encuentras atascado en algún momento, sientes que estás girando allí sin avanzar, que estás
y en una situación en tu propia vida que no has podido resolver. Sabes, el Señor hace cosas nuevas. Va a dar a luz cosas nuevas en la vida si tan solo tú se lo permites, si tú lo dejas que Él haga estas cosas en tu propia vida. Es tu decisión y es la decisión que puedes tomar hoy. ¿Deseas verdaderamente esto? Tienes que seguir a Cristo y es la decisión que tienes que tomar. Y es una decisión personal. Aquí no importa el parentesco, no importa tu esposa o no importa tu papá, tu mamá. No, tienes que asegurarte tú y solo tú de tomar esta decisión. Si deseas seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu buen amor. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor. Entendemos de tu palabra que no debemos depender de nadie más, sino de ti. Depender ni siquiera de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestro talento o capacidad. No, Señor. Debemos depender de ti y descansar en tu gracia día tras día. Gracias por ello, mi Señor, porque nos enseñas esto en tu palabra. Gracias también, Señor, porque nos muestras en tu palabra que todos los días debemos aprender a conocerte más y más. Que cada día debemos aprender a conocerte un poco más, Señor. Aprender de ti y aprender de tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Ayúdanos en esto, ayúdanos por favor, a todos nosotros a conocerte más. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, a los que verán este video en redes sociales también. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a conocerte más, a entender más de ti y de tu voluntad. También gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra que debemos crecer. Debemos crecer más cada día. Señor, ayúdanos a ser humildes y no orgullosos, para que podamos entender cuáles son nuestras áreas de debilidad, dónde necesitamos fortaleza, dónde necesitamos crecer. Quizás alguno está batallando, mi Señor, con enojo. Quizás alguien está batallando con lujuria. Quizás alguien batalla, mi Señor, con algunas otras cosas, con rencor o falta de perdón. Mi Señor, por favor, Padre, ayuda, Señor. Por favor, mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor. Permite que mis hermanos y yo tengamos un carácter más a semejanza de Cristo, más parecido a Cristo. Y como resultado de ello, Señor, te ruego en Cristo Jesús que pongas más paz, más alegría, más gozo en cada corazón, en cada familia, en esta iglesia, mi Señor. Por favor, mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. También te ruego, mi Señor, si alguien no ha tomado la decisión de seguirte, de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo pueda hacer hoy, que lo pueda hacer aquí mismo, ahora o más tarde en su casa, que pueda tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús y con esto su vida pueda ser cambiada, pueda surgir algo nuevo en su vida, que pueda surgir algo diferente en su vida, vivir de una manera distinta y diferente. Te lo ruego, mi Señor. Ayúdanos, por favor, mi Dios. Te ruego por esta tu iglesia. Guarda en el hueco santo de tu mano a cada familia. De los que nos han visitado hoy, también guárdales, mi Señor. Bendíceles, prospérales también. Que tu gracia, mi Señor, esté sobre todos y cada uno de los que están aquí, de los que nos están acompañando en redes sociales. Que tu gracia, mi Señor, esté con cada uno. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea tu santo, tu glorioso nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias y bendiciones.